Bueno, bien, entonces retomemos la guía. Esta es de probabilidad, es la parte más... Vamos a tocar en esta guía la parte más sencilla de probabilidad. Es una sola fórmula matemática que vamos a utilizar. Y como es una sola fórmula, pues entonces va a ser bastante sencillo, bastante fácil entenderla y aplicarla. La primera parte es una parte teórica, recordándonos o informándonos qué es la probabilidad, donde dice una forma muy textual que es decir que un hecho pueda suceder o no. Eso es probabilidad. Decir si un hecho puede suceder o no. Y hay ejemplos que tenemos nosotros cotidianos. Usted puede tomar su celular y mirar cuál es la probabilidad de lluvia. Y ahí le dice si hay un 20, un 15, un 80, un 25% de probabilidad de lluvia. ¿Sí? Entonces ahí está el término de probabilidad incluido. ¿Qué es lo que vamos a empezar a entender nosotros? ¿Cómo obtener ese número? ¿Cómo hacen ellos para obtener ese número? Por medio de una fórmula matemática. Pero para llegar allá a esa fórmula matemática es necesario que nosotros definamos otros conceptos que nos van a servir para poder entender mejor esa fórmula. Aquí nos muestran un ejemplo, una imagen de unos dados. Eso también se asocia mucho con la probabilidad porque yo sé que en un dado hay 6 opciones, eso lo sabemos todos, pero cuando yo lanzo el dado no sé cuál de las 6 opciones pueden caer. Cualquiera de las 6 pueden ocurrir, entonces ahí entraría a jugar la suerte y el azar. Si yo quiero adivinar, no, va a salir el 3, de pronto sale o tal vez no sale. Pero en estadística nosotros podemos determinar con exactitud qué porcentaje tiene de que caiga X número o X números, porque pueden ser varios, no puede ser solamente uno. Ya vendría entonces ahora el primer concepto que se llama espacio muestral. Ese nombre, como tan a veces se nos enreda decirlo, espacio muestral, lo que nos dice es que cuando yo hago un experimento o cuando a mí me dicen que se va a hacer un experimento en este tema de probabilidad, ese experimento va a arrojar un resultado posible. Y me muestran un primer ejemplo. Me dicen, si lanzamos una moneda, ¿qué es lo que puede suceder cuando yo lanzo una moneda? Entonces puede caer o cara o sello. Esas dos posibilidades, porque no hay más, es lo que se llama espacio muestral. Son todas las posibilidades que pueden ocurrir cuando se hace un experimento. Ese espacio muestral es el que vamos a utilizar en la fórmula matemática. Entonces, primer concepto fundamental, espacio muestral. Son todas las posibilidades que hay cuando se hace un experimento. Hay otro ejemplo de espacio muestral, lanzamiento de dos monedas. Ya le coloca un poquito de más dificultad, porque al lanzar una sola moneda hay cara o sello, no hay más opciones. Pero cuando lanzo dos monedas, ya no hay solamente cara o sello, sino que hay más opciones de decir solamente cara y sello. Puede salir un primer valor que puede ser cara y cara, o sea, desde que las dos monedas salen cara, que una moneda sale cara y la otra sello, que en una moneda sale sello y la otra cara, o que las dos sean sello. Es decir, que ahora hay 4 posibilidades. Miren cómo va variando el espacio muestral dependiendo del experimento. Aquí en lanzamiento de dos monedas son 4 posibilidades y aquí nos las están mostrando. Pero hay espacios muestrales que son un poco más complejos, donde no hay tan pocas posibilidades, sino que hay más. Y nos muestran el lanzamiento de dos dados. Cuando hacemos el lanzamiento de dos dados, yo sé que todos ustedes han jugado parqués. Siempre hay dos números. Y cuando yo comienzo a ordenar esas parejitas, me doy cuenta que hay 36 posibilidades. Lo que pasa es que a veces no las vemos y no las analizamos de ese modo, porque si yo saco 1 y 6 o 6 y 1, yo considero que es el mismo valor, que es el mismo resultado, porque si lo sumo me da 7, que es lo que hacemos normalmente en el parqués. Pero en probabilidades, 1 y 6 y 6 y 1 no es lo mismo, son dos resultados diferentes. ¿Por qué razón? Porque es como si tuviésemos dos dados de distinto color. Entonces, si tengo un dado rojo y un dado verde, si cae el rojo con el 1 y el verde con el 6, no es igual que si el 1 fuese verde y el 6 rojo. Son dos posibilidades diferentes. Si no es que nosotros no las asociamos mucho, por lo que le digo, siempre sumamos. Y 1 más 6 da 7 y 6 más 1 da 7. Eso no tiene discusión.
es verdad lo que dicen. Sin embargo, en probabilidades, cuando me hablan del lanzamiento de 2 dados, tenemos 36 posibilidades. Siempre que me hablen de 2 dados son 36 posibilidades. Y si me hablan de un solo dado, pues son 6 posibilidades, porque no hay más, 6 posibilidades. Vamos a otro espacio muestral, me dice sacar una carta de una baraja de 52. Creo que ustedes, quienes están aquí, han jugado cartas o han visto que juegan cartas. En las cartas tenemos 52 posibilidades, pero hay que hacerle un análisis a estas cartas. Porque miren que en estas cartas se distingue claramente que hay 2 colores, negros y rojos. Y además también se ve a la vista clarito que todos tienen las mismas letras y los mismos números. Entonces hay 4 clases de cartas distribuidas en 2 colores, negro y rojo, pero que inclusive los 2 rojos se pueden diferenciar porque uno es de corazones y el otro tiene diamantes, y los 2 negros también se pueden diferenciar porque uno es trébol y el otro es picas. Eso es importante saberlo porque en las preguntas que me hagan yo tengo que diferenciar si me están hablando de cartas rojas o de cartas negras, o si me están diciendo que son picas o trébol, ¿sí? Entonces eso es importante saberlo. Igual aquí un poquito en la descripción nos están diciendo que hay 4 palos, así le llaman, diamante, corazón, picas y trébol, de 13 pintas, así le llaman, ese es el nombre técnico, hay que decirlo, 13 pintas cada uno, donde se distinguen 2 colores, rojo y negro. Entonces si me hablan de baraja, significa que van a haber 52 posibilidades. Y el último espacio muestral que nos colocan aquí de ejemplo es el dominó, que también es algo que creo que todos han jugado o por lo menos han visto jugar. Y aquí lo que nos dicen es que cada vez que se juega dominó o que se va a hacer un experimento con el dominó hay 28 posibilidades. Y aquí nos las están mostrando las 28 posibilidades. Ya saben que en el dominó, quienes lo han jugado, pues se habla de pintas, que son la suma de los numeritos que hay en cada ficha. Y que hay unas pintas pues que aparentemente no tienen nada, que le llaman blancos. Pero en el espacio muestral, si me hablan de dominó, yo debo recordar que hay 28 posibilidades. Y si no lo recuerdo, pues lo busco aquí en la guía, que ahí va a aparecer 28 posibilidades. Suceso, aquí viene la aplicación de la fórmula. Suceso, dice, es un subconjunto del espacio muestral, o sea, el suceso depende del espacio muestral. Y el suceso va relacionado con una fórmula matemática que se llama regla de Laplace. Y esa regla de Laplace nos dice que si yo quiero hallar la probabilidad, debo dividir los casos favorables entre los casos posibles. Y el resultado, multiplicarlo por 100 para que me quede en porcentaje. Pero la fórmula me dice eso, dividir casos favorables entre casos posibles. ¿Cuáles son los casos posibles? Lo que me diga el espacio muestral. Esos son los casos posibles. Si me están hablando de dominó, número de casos posibles, 28. Si me están hablando de un dado, número de casos posibles, 6. Si me están hablando de 2 monedas, número de casos posibles, 4. El número de casos posibles depende del espacio muestral. Y el número de casos favorables ya depende de la pregunta que me hagan de ese espacio muestral. El número de casos favorables en estadística le llamamos suceso. Pero el suceso va asociado a una pregunta. Entonces la pregunta que me hagan se llama número de casos favorables. ¿Sí? Entonces miren, número de casos favorables es la pregunta que me hacen y número de casos posibles es el espacio muestral. Y vamos a un par de ejemplos. Aquí hay un ejemplo donde dice que en una bolsa hay 10 pelotas enumeradas del 11 al 20. Hay unas pelotas del 11 al 20 y son idénticas, son igualitas todas. Pero se diferencian en que unas son de color rojo y otras de color verde. Ahí está la diferencia. Entonces, miren que ya aquí tenemos el espacio muestral porque nos dicen que hay 10 pelotas. Ese es el espacio muestral, 10. Que están enumerados del 11 al 20. Bueno, no importa, pero son 10. Ahora, vienen las preguntas. Nos dicen sacar sin mirar una pelota. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo? Esa es la pregunta y ahí es donde vamos a sacar los casos favorables. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo? Bueno, ahí ya vamos a recordar cuáles son los números primos y como están los números del 11 al 20, pues yo identificaré cuáles son esos números primos que hay entre el 11 y el 20. Ya aquí como aparece la respuesta nos dicen que los números primos son el 11, el 13, el 17 y el 19. Es decir, que hay 4 números.
que cumplen la condición de ser primos en ese conjunto del 11 al 20. Por eso ustedes observaron el número 4. Y como hay 10 bolas, que ya no les están diciendo 10 pelotas, entonces ese sería el espacio muestral, o sería el número de casos posibles. Aplicando la fórmula, número de casos favorables, sobre el número de casos posibles. Casos favorables, 4. Casos posibles, 10. Lo demás ya es expresar el resultado en porcentaje. Aquí lo que hicieron fue simplificar mitad de 4, 2 y mitad de 10, 5. Y luego dividieron 2 entre 5 y multiplicaron el resultado por 100 para obtener 40%. Eso es todo lo que hay que hacer allí. Es decir, analizar para establecer cuáles son los casos favorables, que en esta vez fueron 4, y también tener claro cuál es el espacio muestral, que son los casos posibles, que en esta situación fue el número 10. Luego se divide y se multiplica por 100 para que el resultado esté expresado en porcentaje. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería: la probabilidad de obtener un número primo es del 40%. La segunda pregunta, entonces se dice, se sabe que la probabilidad de sacar una pelota verde es 3 sobre 5, o sea, 3/5. Entonces nos preguntan, ¿cuántas pelotas hay de cada color? Es decir, que en la respuesta no voy a decir si es 20% o 30% o 50%, sino voy a decir cuántas pelotas hay de color verde y cuántas de color rojo. Como estamos en el mismo espacio muestral, entonces el número de casos posibles sigue siendo 10, no va a cambiar. Lo que tenemos que buscar es cuántos son los casos favorables, porque allí estaría el color de las pelotas que son verdes. Pero me dieron un número que se llama 3 sobre 5. ¿Cómo hago yo para convertir ese número en uno que yo conozca? ¿Cuál es el número que yo conozco? El 10. ¿Por qué? Porque ese es el espacio muestral. Pero aquí tengo el número 5. Siempre el espacio muestral se coloca debajo de la línea y aquí me dan el número 5. Es decir, que ese número 5 lo tengo que convertir en un 10 para que sea igual al que yo estoy trabajando. ¿Cómo hago para convertir el número 5 en un 10? Multiplico 5 por 2 es 10. Por eso ustedes observan que hay un 10 aquí debajo, porque si yo multiplico 5 por 2 es 10. Y si multiplico el 5 por el 2, también tengo que multiplicar el 3 por el 2. Y 3 por 2 es 6. Por eso ustedes observan que aquí está el 6. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque así yo tengo claro cuál es el espacio muestral, que son 10, que es el número que ya me dieron desde el principio, y puedo decir claramente que el número que está arriba corresponde a las pelotas verdes, que es el 6. Por eso se hizo ese procedimiento. Espacio muestral 10, pelotas verdes 6, y si hay 6 pelotas verdes, ya puedo saber cuántas rojas hay, porque me dicen que hay 10 en total. Entonces si tengo 6 verdes, significa que hay 4 de color roja. Y ahí estaría la respuesta. La solución dice, hay 6 bolas verdes y 4 bolas rojas. Un segundo ejemplo nos dice, al lanzar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de sacar 2 números impares iguales? La pregunta a veces hay que leerla con cuidadito porque ahí está la clave. Sacar 2 números impares iguales. Aquí ya no nos dicen que tenemos que sumar, ¿verdad? Sino nos dicen que al lanzar 2 dados, se observen que hay los 2 números son impares, pero además son iguales. Si los colocamos en el contexto de lo que nosotros jugamos parqués, es decir, de sacar un doble. 2 números iguales es sacar un doble. Entonces, ¿cuáles son los dobles donde los 2 números son impares? Doble 1, el doble 3 y el doble 5. Porque los demás dobles, doble 2, doble 4 y doble 6, son pares. Y me están hablando de números impares. Por eso aquí nos dicen que hay 3 posibilidades, porque esa es la pregunta que nos hace. 3 posibilidades. Y como me dijeron que era lanzar 2 dados, yo recuerdo que siempre que me hablen de lanzar 2 dados, son 36 posibilidades. Entonces, número de casos favorables, 3, y números de casos posibles,
36 porque es lanzar dos dados. Se divide esos dos números, 3 entre 36, y se multiplica por 100. Y entonces la posibilidad de sacar un doble que sea impar es de 8.33%. El tercero, que aparentemente es nuevo porque no conocíamos el espacio muestral de lanzar 3 monedas, dice: al lanzar 3 monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caigan 2 monedas con sello y la otra moneda sea una cara? Aquí nos hacen entonces el espacio muestral de lanzar 3 monedas. Nos hacen un dibujito que se llama diagrama de árbol, que nos permite construir el espacio muestral, y luego en la parte de abajo nos colocan ya el espacio muestral, digamos en forma de conjunto, formando los tríos, porque me dicen que son 3 monedas. Si yo cuento cada paréntesis donde está el trío, me doy cuenta que hay 8 posibilidades. Es decir, que el espacio muestral de lanzar 3 monedas va a ser 8. Si ustedes por allá hay una pregunta donde les hablan de lanzar 3 monedas, el espacio muestral es 8. Ahora vamos a la pregunta, que al lanzar 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad que caigan 2 monedas con sello y 1 con cara? Entonces yo tengo que mirar en esos tríos donde aparezcan 2 monedas que tengan sello y una moneda que tenga cara. Eso es lo que me están pidiendo ahí que yo busque. Entonces ahí de lo que se trata es que nosotros seamos buenos observadores. Y si ya estoy viendo el espacio muestral, yo puedo establecer entonces dónde hay 2 sellos y una cara. Aquí me están diciendo, aparece cara, sello, sello, allá hay 2 sellos y una cara. Y aparece sello, sello, cara, allá hay 2 sellos y una cara. Entonces solamente dos tríos de los que aparecen allí cumplen la condición que me están pidiendo. Como solamente hay 2, esos son los casos favorables, y los casos posibles ya dijimos que eran 8. Dividimos 2 entre 8 y multiplicamos por 100 y obtenemos un 25%. Miren que la fórmula es sumamente sencilla de aplicar. Digamos que la dificultad está en mirar el número de casos favorables, porque va de acuerdo a la pregunta que me están haciendo. Y ya vendría aquí la actividad para entregar, que ustedes la están observando y nos están hablando de los espacios muestrales que venimos trabajando. El primero dice: hallar la probabilidad de que al lanzar al aire 2 monedas salgan. Recordamos y buscamos el espacio muestral de lanzar 2 monedas. Y vamos a mirar dónde salen 2 caras, luego donde salen 2 sellos, y luego donde sale una cara y un sello. ¿Cuántas veces se va a repetir cada una de las 3 preguntas que me están haciendo? Y todo se va a dividir, como me dicen, en lanzar 2 monedas, se va a dividir entre 4. Porque vamos a hacerle el ejercicio, el primero, para que lo vean todos, cómo es el proceso de hacerlo. Ustedes van a hacer esto, van a escribir P, que significa probabilidad, es igual ¿a quién? A número de casos favorables sobre casos posibles. Entonces, como me hablan de lanzar 2 monedas, los casos posibles al lanzar 2 monedas son 4. Siempre que me hablen de lanzar 2 monedas, los casos posibles son 4. ¿Qué es lo que me hace falta por buscar? ¿Cuántos son los casos favorables donde me salgan solamente 2 caras? Si yo no recuerdo mucho, entonces les voy a recordar aquí. Voy a subir un momento para que ustedes miren cuál es el espacio muestral de lanzar 2 monedas. La pregunta nos dice cuál es la posibilidad de sacar 2 caras. ¿Dónde aparecen? ¿Cuántas veces aparecen 2 caras aquí? ¿Cuántas veces aparecen 2 caras? Una sola vez. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me regreso a la fórmula y acá donde me preguntan los casos favorables, yo voy a colocar sencillamente el número 1. Aquí coloco el número 1. Y ahora voy a dividir 1 entre 4 y lo voy a multiplicar por 100. Y yo sé que eso me va a dar como resultado 25%. Y listo, ya resolvimos la parte A. Si me hablan de lanzar 2 dados, siempre yo debo colocar 36, porque esos son los casos posibles.
Siempre que me hablen de lanzar dos dados, yo debo colocar el 36. Ahora vamos a mirar entonces cuál es el número que aparece que debo colocar en la parte superior. Y para eso me dicen la probabilidad que el número sea menor que 5. Pero ¿Y no por qué es 30? siempre que sean dos dados, Jihan, tú vas a colocar el 36. Porque hay 36 posibilidades cuando lanzas dos Ujú, dados. ¿Oíste? Siempre. ujú. La otra mitad me dicen que yo debo sumar las caras y saber en cuántos resultados van a ser menores que 5. Al sumar las caras, cuántos resultados van a ser menores que 5. Entonces yo debo buscar el espacio muestral para hacer lo que me dice Juanse. Buscamos el espacio muestral de lanzar dos dados y vamos a ir sumando para ver cuáles me dan menores que 5. Entonces yo empiezo, el primero me da 2, es menor que 5. El otro me da 3, también es menor que 5. El otro me da 4, también es menor que 5. El otro me da 5, ya no me sirve, porque me dicen que sean menores que 5. Y de ahí en adelante ya todos son mayores que 5, no se cumplen. Entonces, de la primera línea tengo 3 números. Vamos a la segunda línea. 2 más 1 son 3, también se cumple. 2 más 2 son 4, también se cumple. 2 más 3, 5, ya no cumple. Y de ahí en adelante, si sumo, ninguno se va a cumplir. Entonces llevo dos números en la segunda línea. En la tercera línea tengo 3 más 1, 4, sí cumple. 3 más 2, 5, ya no cumple. Y de ahí en adelante ninguno cumple. Y de ahí en adelante, en las líneas que siguen, ninguno va a cumplir, porque todos van a ser mayores que 5, o 5 o mayores, si sumo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a contar cuáles son los que sí cumplen la condición. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el número que voy a escribir en la parte de arriba. El 6, porque son las parejitas que cumplen la condición que al sumarlas sean un número menor que 5. Entonces yo voy a ir allá y voy a escribir aquí el número 6. Y listo, ya tengo resuelto el ejercicio, porque lo que viene ahora, bueno, calculadora en acción. La calculadora nos va a permitir a nosotros dividir 6 entre 36, multiplicar el resultado por 100 y yo expreso el resultado en forma de porcentaje, que en este caso sería 16.66%. Ya resolvimos el ejercicio. Todos los demás ejercicios se hacen de esa forma. Ustedes buscan el espacio muestral y van a contar, a mirar cuáles de las opciones que están en ese espacio muestral cumple la condición que nos están pidiendo. Cuento al final cuántos cumplen la condición y ese va a ser el número que va en la parte superior de la fracción, porque esos son los casos favorables. Y debajo siempre van a ir los casos posibles, que ellos van a depender de cada espacio muestral.